Saludo al doctor José Antonio Crespo en esta noche ya de lunes, 7:03 p.m. hora del centro. ¿Cómo estás? Pepe, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, aquí volviendo loco con el silbido del audífono. A ver, vamos a leer. Ajá. Vamos a leer todo esto de los debates, el debate intercampañas. Ya dijo el tribunal, adelante, háganlo si quieren. El IFE y yo no me meto. Yo tengo 3 por enfrente y los voy a organizar lo mejor posible. Y no voy a estarme peleando con otros más debates. Meade reta a López Obrador. Anaya también. Mándame. Anaya también. Anaya también, y López Obrador les dice que no. Sí, pues sí, López Obrador no los necesita tanto. No los necesita, él está en su estrategia. Ahora, se arriesga un poco porque, recordemos, cuando faltó el primer debate de 2 en 2006, le costó mucho, Pepe. En las encuestas bajó 4 puntos. Él venía con una ventaja como de 10 puntos en ese momento. Sí. Y el no haber ido a ese debate le bajó 4 puntos. ¿Puede volver a ocurrir ahora? Quizá, aunque no va a faltar a los debates del IFE, del INE. Del INE. Que ahora son 3. Ahora son 3. Y en el de los medios a lo mejor no le cuesta tanto, esa sería la diferencia. Es muy distinto un debate ya formal de los que establece la ley. Los candidatos pueden ir o no ir, son libres de ir o no ir a esos debates oficiales, digamos, del INE. Pero esos tienen mucho más importancia en general, digo, que los de los medios. No porque a mí los de los medios me gustan mucho porque son más ágiles los formatos, son más dinámicos, digamos, los debates. Pero en términos de costo político creo que los del INE pesan más. Entonces López Obrador habrá hecho su cálculo y decir, pues me estoy arriesgando, yo voy en primer lugar, no necesito ir a arriesgarme a que me golpeten, de todas maneras voy a tener que ir a los 3 oficiales del INE. Entonces, ¿qué pasaría? Probablemente se reúnan los otros candidatos a debatir, que no falta mucho tiempo, son los 20 días que faltan antes de la campaña. Exactamente. En donde puede haber a lo mejor 1 o 2 debates en alguno de los medios. Esto acaba el día 29 porque la campaña inicia el día 30. El tiempo intercampaña tiene caducidad el día 28 de este mes. Faltan 14 días, sí. 16 días. Y ahí de todas maneras durante la campaña sí se podían, eso aún antes del tribunal, de lo que dijera el tribunal, sí se podían hacer debates en los medios. O sea, ya en la campaña, además de los 3 oficiales del INE, se pueden organizar debates en los medios, ya con los candidatos. Esos dice López Obrador que no va a ir tampoco. Entonces, los debates que vaya a haber en los medios, de aquí, en lo que falta de la intercampaña, y en los 3 meses de campaña, López Obrador dice que no va a ir. A lo mejor los otros candidatos que sí les importa debatir, contrastar. A eso voy. ¿A quién le importa más en este momento entrar en un debate ante los medios? Yo creo que a todos, Pepe, menos a López Obrador. El puntero se puede dar un poco el lujo de no ir a todos esos debates. Pero a Anaya le interesan, a mí desde luego, y yo creo que a los independientes también. Porque los independientes pues están abajo en las encuestas y no han tenido la oportunidad ni siquiera de los spots. O sea, todas las ventajas que han tenido los partidos en estos meses, los independientes no, apenas ahora con su registro ya pueden empezar a divulgar, digamos, lo que proponen, a contrastar para ver si pueden subir en las encuestas. Entonces yo creo que de los 6 candidatos a 5 sí les interesan estos debates, y López Obrador está haciendo su cálculo. Él dice, yo nada más voy a los del INE. Correcto. ¿Le va a costar? No lo sé, eso ya lo veremos. ¿Va a refrescar la presencia de los candidatos independientes a la presidencia este diálogo político? Porque yo he consultado con personas con las que te topas a diario y demás, y te dicen, ya estamos hartos de tantos spots de los candidatos. Sí, a ellos también les tocarían algunos spots, muy pocos. Muy pocos. Y poco financiamiento. Por eso yo creo que la estrategia de Margarita Zavala de decir, yo voy sin ningún financiamiento, está bien, porque en realidad el costo para ella es muy bajo, ¿no? O sea, lo que van a recibir de todas maneras es muy bajo. Y en cambio manda un mensaje que creo que será bien recibido por el público, es decir, miren cómo sí se puede hacer campaña sin financiamiento público, ¿no? Ajá. La gente no sabe exactamente la cantidad con la que contará. Bueno, la diremos aquí en algún momento. Es muy baja en comparación con lo que tienen los partidos. Yo ya quisiera ver a un partido que de veras renunciara. A ver, danos una idea remota. Por ejemplo, el PRI, que es el partido que de acuerdo con la elección del 2015, tiene más prerrogativas, tiene más dinero, más financiamiento. Así es. Estamos hablando de ¿qué? Unos 600, 700, 800 millones de pesos. Quizá.
por ahí. Sí, y luego seguiría el PAN y así nos vamos para abajo. Exactamente. ¿Y los independientes qué tendrán? No, es un margen pequeñísimo, ¿no? De financiamiento, es casi simbólico, Pepe. Sí. Porque ellos no se mide en función de un porcentaje de votos, ¿no? Y entonces, en tanto que son independientes y no van respaldados por ninguna estructura partidaria, pues la ley determinó también en grave desventaja hacia ellos que reciben un financiamiento mínimo, ¿sí? Incluso cuando empezaron los independientes a nivel de gobernatura, cuando el Bronco ganó, no estaba claro cuánto dinero podían recibir. Fue el tribunal y los tribunales locales los que fueron determinando cuánto les tocaba de financiamiento público. ¿Cómo estás viendo la cuestión del tigre? El tigre que puede andar suelto si las cosas no son respetuosas desde el punto de vista democrático en la elección. Pues ahí hay dos interpretaciones, desde luego, ¿no? La de que él está amenazando que va a movilizar a la gente si le ganan. Él dice, si me ganan con fraude. Y el único que puede parar al tigre soy yo, porque ya lo hice en 2006. Esa es la otra lectura. Una es que él suelte al tigre, que esa es como muchos están interpretando, es decir, está amenazando con soltar al tigre, es decir, convocar a la ciudadanía a una movilización, a una confrontación quizá, no violenta, porque él nunca ha sido de ese lado, pero sí de confrontación cívica, digamos, ¿no? Con los riesgos que eso implica. Pero él y los obradoristas, sus seguidores, dicen, no, él lo que está diciendo es que no se metería, que el descontento está ahí, y sí hay descontento, creo yo, sí hay un ambiente de hartazgo, digamos, ciudadano, y si le ganan a la mala, entonces dice, yo me regreso a mi rancho y ya no voy a contener esa movilización o ese descontento, como según él sí lo hizo. Él dice, en el 2006 lo de Reforma sirvió para desahogar el descontento, para que no hubiera violencia, para que no se saliera de cauce. Y yo lo paré. Y ya él lo paró. Yo amarré al tigre. Sí. Ahora dice, ahora no cuenten conmigo. Si se desata el tigre porque hagan fraude, por como ganen quien gane, pero con fraude, entonces yo me regreso a mi rancho y allá se arreglan ustedes. Es lo que le está diciendo. Sería más en ese caso una advertencia en esta segunda versión, no una amenaza de soltar al tigre, sino una advertencia de decir, ustedes van a soltar al tigre. Esa es la interpretación que le dan los obradoristas. Ustedes con el fraude van a soltar al tigre porque no van a permitir que haya un cauce institucional al descontento que ya hay. Esa metáfora la de hizo Porfirio Díaz. Sí. De Porfirio Díaz, cuando venía la revolución madrista. Sí. Y él se va. Sí, cuando ya surgió la revolución. Y digamos, le dice a Huerta, cuidado porque soltaste un tigre. Sí, bueno, más bien no a Huerta, sino a Madero. A Madero. Sí, era antes del golpe. Cuando él se fue, claro, antes del golpe de Huerta. Pero es decir, es como, los historiadores también interpretan, ¿quién soltó al tigre? ¿Fue Madero porque convocó a la revolución o fue Porfirio Díaz por el fraude que hizo en el 2010? Sabiendo que había ya una situación de enojo, de molestia, de malestar ciudadano. Entonces ahorita es un poco el mismo debate. ¿Quién soltaría al tigre en caso de que ganara el PRI o el PAN, pero con fraude, digamos, y que derrotaran a López Obrador? La clase política, digamos, el PRIAN, la mafia del poder, por no respetar la voluntad ciudadana, eso es lo que dicen los obradoristas. O los adversarios de López Obrador dicen, él soltaría el tigre, por ejemplo, al reclamar fraude. Si él vuelve a decir, me ganaron por fraude, yo no reconozco este resultado, él estaría soltando el tigre en esa otra interpretación. Bueno, a final de cuentas cada quien tendrá su interpretación hasta el final, pero yo sí creo que sí hay mucho descontento, Pepe, que sí hay mucha tensión, mucho malestar, y que gane quien gane sí tendría que ser muy transparente, y ojalá que con un margen muy amplio, Pepe, porque lo que genera dudas son los márgenes estrechos entre primero y segundo lugar, y eso sí no depende de nadie, eso ni los ciudadanos lo controlan, ni los partidos, ni los candidatos, ni el INE, ahí sí simplemente es como se da de pronto la voluntad ciudadana. Y si es un margen estrecho, puede poner la situación un poco en cuestión, en duda. ¿Por qué? Porque cuando el margen es muy estrecho entre primero y segundo lugar, cualquier nivel de irregularidades puede ser determinante, que eso es lo que pasó en el 2006. La culpa de que haya un margen muy estrecho entre candidatos no es de nadie, pero si la elección no fue suficientemente limpia y transparente, se pone en duda el resultado. Entonces, ojalá que gane quien gane, cada quien tendrá su preferencia, ojalá que tengamos un resultado holgado, pero para como vemos la competencia, quién sabe, puede volver a resultar tener un resultado muy cerrado. Muy cerrado. Gracias. Seguiremos, por supuesto, dándole seguimiento a todo esto y a los probables pactos de impunidad. De esto escribes hoy en el periódico El Universal, en tu columna, pero lo comentaremos más adelante. Claro que sí, Pedro. Gracias. Buenas noches. Gracias, el doctor José Antonio Crespo.